El evangelio, el evangelio de la noche. Es maravilloso saber de que cada día que nos encontramos con cada uno de ustedes, nos llegan los mensajes de texto internamente y le damos gracias a Dios porque pues perseveramos independientemente de cómo estén las situaciones. Independientemente de cómo estén las causas, seguimos adelante con la causa de Cristo a través de esa vida viva y eficaz que es su palabra en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestro actuar, en nuestro vivir. Y particularmente hoy tenemos a alguien muy importante que hace parte de ese evangelio para las naciones, que es el apóstol Pablo. Y este apóstol llama a un orden, pero antes de llamar a un orden también califica el evangelio de aquellos que del camino como como una persona que en realidad necesita ser entendida y conocer al verdadero Jesús. Antes que nada, y empezar con este hermoso diálogo acá en Gospel Night, quiero invitarle a usted a hacer una oración desde su casa o desde el dispositivo donde se encuentre y le damos a Dios gracias. Si quieres levantar tus manos y decirle, Padre, gracias. Nos rendimos delante de ti, te damos el honor a ti, porque tú eres santo, tú eres Dios, tú eres Señor, tú eres Padre, Hijo y también representas a tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. En el nombre de Jesús. Bueno, querido amigo, hoy seguimos con el tema y el tema está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y seguimos del versículo perdón, capítulo 1 no, estamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, capítulo 8, sí, porque estamos hablando de el versículo 3 al versículo 6. Y dice la palabra de Dios, Saulo por su parte asolaba a la iglesia entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los enviaba a la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, ¿sí? Les predicaba, pero eso lo vimos fue en el capítulo 8, hoy estamos en el capítulo 9, qué pena, estoy un poquito nervioso el día de hoy. Dice, pero yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rendió un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Tremendo, tremendo, hermano. Este hombre, como lo habíamos hablado el día de ayer, este hombre era un celoso por las creencias de los judíos y comenzó una campaña de persecución contra cualquiera que creyera en Cristo. Los que eran de ese camino, porque los judíos en Jerusalén querían perseguir a los cristianos en los lugares tan distantes como Damasco. Esa pregunta la hicimos ayer. Y hay varias posibilidades, que fueron los puntos que tocamos el día de ayer. Apresar a los cristianos que oyeron, contener y prevenir la difusión del cristianismo en otras ciudades importantes, evitar que los cristianos siguieran suscitándole problemas a Roma, promover la carrera de Saulo y fortalecer su reputación como un verdadero fariseo celoso de la ley y unificar las facciones del judaísmo dándole un enemigo común. Cuando Pablo viajó a Damasco persiguiendo a los cristianos, el Cristo resucitó lo confrontó y lo puso cara a cara con la verdad del Evangelio, de las buenas nuevas. Aquí está lo bueno y lo candente. Y algunas veces Dios irrumpe en una vida de formas espectaculares y otras veces la conversión es una experiencia tranquila. ¿Sí? Irrumpe de formas que espectaculares y otras veces la conversión es una forma de experiencia tranquila. Cuídese de las personas que insisten en que usted debe tener algún tipo de experiencia particular en su conversión. Mucho cuidado con eso, porque ahí empiezan las herejías.
O sea, le venden como algo sensacionalista y no debe ser así. Usted tiene que estar deseoso por recibir la palabra de Dios, pero de una forma natural. Eh, la debida manera de depositar nuestra fe en Jesús es aquella que Dios decide usar. O sea, eso es una decisión de Dios totalmente. Damasco, la ciudad comercial y clave, se hallaba a unos 280 kilómetros, ¿cierto? Esta ciudad estaba ubicada al norte de Jerusalén en la provincia romana llamada de Siria. Varias rutas comerciales unían a Damasco con otras ciudades a través del mundo romano. Tal vez Saulo pensó que acercar a los cristianos en Damasco se evitaría su dispersión a otras regiones. Pero Pablo se refiere a su experiencia como un inicio de una nueva vida en Cristo, como lo dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1, que dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. O como lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8, por último, como un abortivo se me apareció a mí. O como lo nombra en Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice: pero cuánto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No me apresuré a consultar con carne y sangre. O sea, esto es, esto es tremendo, porque el hombre se va a perseguir a esta gente y se encuentra con el maestro de Galilea y lo hace hacer lo que estas personas estaban haciendo. Tremendo, hermano. O sea, el centro de esta experiencia maravillosa estaba en Jesús. Pablo no vio una visión, vio al mismo Cristo resucitado, como lo dice en Gálatas 9:7, 17. Pablo reconoció a Jesús como Señor, reconoció su propio pecado, rendió su vida a Él y decidió obedecerle. Qué hermosa predicación. O sea, el que tiene oídos que oiga, de verdad. Y la verdadera conversión es el resultado de un encuentro personal con Jesús. Pablo lo vivió, que guía una vida nueva en una relación nueva con Él. Pablo pensó que perseguía herejes, pero a quien perseguía era el mismo Jesús que vivía en esa iglesia. Y todo aquel que persiga a los creyentes hoy en día es también culpable de perseguir a Jesús, como lo dice Mateo 25:40. ¿Qué dice? Respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis pequeños hermanos, más pequeños lo hiciste a mí. O en Mateo 25:45, entonces él responderá: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco lo hicisteis a mí. Porque los creyentes forman el cuerpo de Cristo en la tierra, querido amigo. Los creyentes que forman el cuerpo de Cristo en la tierra. Y usted dirá: tremendo. Y en esta situación, ¿qué podemos ver? En esta situación que estamos viviendo en nuestro país, que es una situación que está alterada por la parte política, por la parte administrativa, eso es directamente administración. Nosotros tenemos que seguir siendo administradores del reino de Dios, porque es que el mensaje que nosotros se nos fue otorgado fue el reino de Dios, el hecho de que de pronto hayan personas dentro del gobierno temerosos y personas que lleven por ahí que 3 años, máximo, llevan 3 años dentro del gobierno compartidos, no le vamos a echar toda la culpa o el agua sucia de lo que está sucediendo. Pero como buenos juzgadores y como buenos enjuiciadores, sabemos echarle el balde frío a aquellos que hasta ahora están empezando a conocer lo que realmente fueron a llegar a hacer. El proceso en muchas democracias o en muchos países donde se ha velado y preocupado que la academia entre con el temor de Dios, ha sido un proceso. Este proceso nosotros como identidad, como comunidad pentecostal, no lo llevamos haciendo hace muchas décadas, ¿no? Entonces lleva poco tiempo, inclusive la doctora Lorena hasta el año pasado generaba
unos libros que eran relacionados con validando la institucionalidad de la Constitución del 91, formalizándola en el Ministerio del Interior, y ahí es donde uno se da cuenta de cómo se hace. Pues este hombre, Pablo, está haciendo algo muy práctico acá porque Dios lo está formando. Dios lo está llevando a un avivamiento mayor. Y para nosotros esto es un avivamiento mayor, claro que sí. Lo que sucede es que hay diferentes perspectivas. Hay personas que son muy escépticas. Hay personas que dentro del cristianismo hasta son ateas. O sea, no les entra nada. Tiene que traerles usted otra persona de otro planeta y que venga y diga, no, yo estuve en la luna o yo hice esto, hermano. De verdad, hasta Jesús se aterraba de la misma incredulidad que existía dentro de quienes, dentro del mismo pueblo que él fue a sanar y a predicar la palabra de Dios. Y él se aterraba de esa situación. Entonces, nosotros, ¿por qué nos tenemos que aterrar hoy? Hoy hay muchas misiones que están en las calles de Cali obsequiando un libro del Nuevo Testamento para darle esperanza a aquellos que quieren cumplir objetivos y metas en él, como lo dice la palabra, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón, porque lo que nosotros hemos ganado no ha sido únicamente por nuestras propias fuerzas, ha sido porque nos hemos deleitado en la presencia de Dios y hemos amado a nuestro prójimo y lo seguiremos amando. Pero esto no es voz para que vengan a difamar que el día de hoy no estamos haciendo una labor como una iglesia que amamos. Que se silencien esas voces de una vez, no en el sentido literal, sino en el sentido que dejen de hablar mal de los demás, que dejen de difamar los malos nombres, que dejen de levantar chismes y mentiras y patrañas a través de coger publicidad y fuerza política. De verdad, nosotros necesitamos que nos respeten para nosotros también respetar. Y si aquellos fueron irrespetados, se vieron y se analizaron en su corazón un día en la academia que no eran aptos para la educación, no eran aptos porque no tenían corazón de pastor para formar personas que amaran y siguieran amando, porque es con la ternura y con el amor que se vencen las grandes potestades, es con el amor de Dios. Y yo creo que eso es una demanda que Dios nos está poniendo el día de hoy, en cada corazón, en cada mente, en cada sentimiento. Es un esfuerzo de cada uno de nosotros, pero depende también de cada uno de nosotros si lo llevamos a cabo. Esto le pasó a Pablo. ¿Qué le pasará a aquel que sigue predicando la palabra con ahínco? Pues llegará a recoger el fruto que Dios le otorgará, porque el que siembra, recoge de lo que sembró. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche, querido amigo, y para mí es una alegría estar con ustedes esta nueva noche. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bendiciones. Esto es Gospel Night, el Evangelio de la Noche, y con ustedes el pastor José Gómez. Esto es Gospel Night, el